Virtud de esta maestría. ¿Cuál es la virtud? Visualizar la práctica docente como punto central. Ese es el punto y ese es el referente que debemos de tener. ¿Estamos? Por ello, la convocatoria es a profesores en servicio en fundamentalmente la educación básica. Problemática en la escuela. ¿Qué problemática es la que existe en la escuela, maestro? ¿Quién mejor que el maestro nos podrá decir? Pero el problema no es la problemática, sino cómo problematizarla. Y problematizarla no es encontrar situaciones adversas, limitativas, carentes. A eso le llamamos nosotros un ámbito deficitario. El déficit como principio de organización de mi actividad docente. Y ante una acción de carencias, ¿qué hacemos? Una pedagogía correctiva. Cuidado, maestros. El principio es el marco utilitario y pragmático. Es ahí donde establezcamos. El día de hoy establecen y dicen, es que la violencia, y nos achacan a nosotros querer resolver la violencia. Yo les pregunto, ¿educación para la paz es lo mismo que educación para la no violencia? Ahí es donde empezamos a reflexionar sobre estos aspectos. El bullying, una violencia física, una violencia verbal, una violencia psicológica. El problema no es ese. El problema es que ese tipo de situaciones están gestando dinámicas en tensión muy fuerte en nuestras aulas. Y dice el maestro, dicen ustedes, ¿qué hago al respecto? Es ahí donde particularmente nosotros estamos impulsando ese proyecto de una pedagogía de la diferencia. Somos diferentes y ante ello tenemos que establecer que el principio de la diferencia existe. No tengo que atenderlo, no tengo que revalorarlo, no tengo por qué darle sentido a esa diferencia. Ya existimos y somos diferentes. Es con base en ello que vamos a encontrar acciones y actividades de exclusión, discriminación, marginación. Pero el problema no es solo social, el problema es incluso en la relación misma en el aula. ¿Qué pasa cuando estamos de 10 aquí? ¿Cierto o no, maestros? ¿Dónde ponemos a los de 6? ¿Qué hacemos con las personas con alguna discapacidad? ¿Qué hacemos con el niño que habla una lengua indígena? ¿Qué habla que un niño que tiene una referencia de carácter étnica diferente? Un niño con una preferencia emocional y sexual diferente. Un niño con una preferencia religiosa diferente. ¿Tienen estas situaciones en sus aulas? ¿Qué hemos hecho? Muchas veces, bajo esta situación, vamos excluyendo. ¿Y eso qué genera? Genera mucha violencia, y violencia en el sentido de cómo se trata a esos niños. ¿Cómo tratamos a esos niños en el ámbito escolar y áulico? ¿Son desiguales o diferentes? Ahí empieza la base. O el segundo eje, que me dice, son diferentes y desiguales. ¿Dónde está la base? Que a veces priorizamos esa diferencia, a veces establecemos la dinámica de ruptura en, es que es presbiteriano, mormón, es testigo de Jehová, y esa etiqueta que va generando exclusión, marginación. Entonces el punto de la pedagogía de la diferencia es generar una serie de ámbitos de mediación pedagógica, primero, para establecer relaciones de confianza. ¿Quién es el mejor maestro? ¿Quién es el mejor maestro? Bajo el concepto de los padres, es un concepto, ¿sí? Mi concepto es, el mejor maestro es el menos indispensable. ¿Por qué? Generemos confianza, generemos seguridad, independencia, autonomía.
independientemente de cualquier carácter disciplinar. Y en ese sentido, la mediación pedagógica que se imparte a partir de la experiencia de los compañeros nos va dando cuenta de lo que somos. La pregunta es, ¿y quién es el otro? ¿Cómo aparece el otro? Y si el otro aparece en función de mi experiencia, de mi visión, si yo soy católico, ¿cómo va a aparecer un niño con una preferencia bautista? ¿Cómo aparece? Con una diferencia. Pero esta diferencia nos va llevando, cuidado, al tercer eje. Ser diferentes, pero tratados de manera desigual. Ahí está una base, ¿eh? Y bajo ese ejemplo, bajo esa referencia, tendríamos que empezar a visualizar base central, práctica docente. ¿Qué hacer? Establecer la base de transformar la educación, la práctica docente. Y no transformarla con referentes vagos, genéricos. Transformémosla con fundamento y un argumento que nos dé cuenta hacia el cuarto eje. Ser desiguales tratados de manera diferente. Y es ahí donde establece el principio de las diferencias. Y las diferencias y la pedagogía de la diferencia dicen es que no es el respetar al otro. El respeto del otro está desde el momento mismo de que ya es. Aquel niño que ya está vinculado a un principio religioso, ¿qué le respeto? Exige mi respeto. ¿Pero qué es lo que espera de mi respeto? Nada. Él sigue con su creencia, ¿o no? Su preferencia sexual, se la voy a cambiar respetándole su principio. No es la idea de cómo lo veo, cómo están siendo tratados. Y el problema que establece el día de hoy, si ustedes van a la reforma del artículo 3 constitucional, recién aprobado el 15 de mayo, ahorita lo abordaré, estamos visualizando cómo promover y proyectar nuestra práctica docente. Por eso la pedagogía de la diferencia. Es ahí donde dicen, es que queremos ser eficientes y eficaces. Nuestro principio es, no es suficiente ser eficaz ni eficiente. Hemos perdido legitimidad, maestros. Como maestros nos han ido gestando dinámica. Somos los pobresores. ¿Qué implica? Implica que mediáticamente, recuerdan ustedes una película que recién sale y que va en contra de lo que nosotros hacemos por las mañanas y por las tardes nos viene a tirar la televisión. Entonces, ¿qué implica? Si problematicemos nuestra práctica docente, pero lo más importante, con un fundamento de una pedagogía no correctiva ni deficitaria. Hagamos una proyección de que la problemática no son solo cuestiones adversas. El día de hoy les dicen a ustedes, resolución de conflictos. La visión que establece la política educativa es que partimos de que el conflicto está dado y lo vamos a solucionar. Cuidado, nuestro principio no es resolver problemas. La pedagogía de la diferencia establece prevenir situaciones. Por eso les digo, educación para la paz establece que al buscar la paz, ¿qué hay? Y hay violencia, ¿no? Y si establezco y digo, educación para prevenir la violencia, conceptualmente hay cosas diferentes, ¿cierto? Pasamos a la siguiente. Pregunta para ustedes, maestros. Y pregunta que nos lleva, ¿qué estoy haciendo? Principio básico de la problematización. ¿Qué puedo hacer para acompañar aprendizajes? ¿A dónde vamos? 1990, en la Declaración Mundial de Educación para Todos, hay una ruptura de paradigmas. Se prioriza el carácter de acompañar aprendizajes. Base central. ¿Sí? ¿A dónde vamos? Acompañar aprendizajes con alumnos que hablan diferente, se mueven diferente, piensan diferente, se visten diferente, pero son excluidos y marginados.
hablamos de aspectos, discriminación, racismo, ¿sí? Y ante ello viene la pregunta, ¿y qué hacemos al respecto? Siguiente lámina, por favor. El enfoque. Estos no son modelos de atención. Tengamos cuidado. La política educativa traza muchos modelos de atención a la diversidad. Y así lo establece. Vayan ustedes a los manuales. Hay gente de UDI, hay gente de lo que era esta perspectiva. Hay un reduccionismo. Ustedes recuerden el modelo educativo 2016, nos hablaba de un eje que era la equidad. Por algo ya lo quitaron, porque había un reduccionismo extraordinario de esa política educativa. Revisemos el nuevo modelo educativo o el que proyecta la reforma del artículo 3 y transforma radicalmente los principios y se orienta mucho a la pedagogía de la diferencia. Y ahorita lo veremos. Pedagogía de la diferencia y la interculturalidad. Siguiente, por favor. Dato central, maestros. ¿Quién es el niño? No me catalogues. No me enmarques. No soy un cuadro, no soy un número, no soy un código de barras. Hay autores, no les voy a hablar de autores, pero hay autores que nos refieren fundamentalmente a esta fragmentación de la educación. Y hoy hablamos de educación indígena, educación con perspectiva de género, educación en derechos humanos, educación. Y dice el autor, la han fragmentado de tal manera que ya no hablamos de educación. Ya estamos hablando de la fragmentación de esta educación. ¿Cuál es el fin que buscamos en general la maestría en educación básica? Empezar a generar una problematización del docente, de su práctica docente. ¿Para qué? Educar para transformar. Y es ahí donde nosotros pasamos siguiente, por favor. Ser diferente no es el problema, maestros. ¿Cuál es el problema? Y ahí está, y en nuestras aulas estamos tratando de manera desigual a los diferentes. Y eso es en la retórica de mucho de nuestra política educativa. ¿Sí? Vamos a hablar de estos bonitos momentos, ¿sí? Vamos a hablar del niño con discapacidad que ya está en nuestras aulas. Qué bueno, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos de inclusión social que se dan? ¿Cuál es la diferencia entre educación inclusiva e inclusión educativa? Y es ahí donde tendríamos que empezar a visualizar. El problema no es ser diferente, el problema es ser tratado diferente. Siguiente, por favor. Otro dato. Otra vez la política, otra vez la retórica de la política. Los programas sociales, oportunidades. Maestros, esto no es de oportunidades. La educación es un derecho. Y la pedagogía de la diferencia insiste mucho en ello. La educación gesta procesos de los derechos. Y esos derechos no son de oportunidades. ¿Por qué? Porque se genera nuevamente esta forma de las meritocracias. Tienes tales acciones, alcanzas ciertos. No es de oportunidades, Dice en esta dinámica que tendríamos que empezar a exigir los derechos. ¿Y cómo exigirlos? Viendo, visualizando el no gestar formas de discriminación, exclusión y marginación. ¿Dónde lo hacemos? En nuestras aulas. ¿Cómo lo promovemos? Desde nuestras escuelas, con la problematización del ser docente. Siguiente, por favor. Respeto, principio básico. Estilos y ritmos de aprendizaje diferentes. ¿Qué representa, maestros? Establezco, primero, desde la base conceptual, establecer altas expectativas sobre el niño. 2. Relaciones de correspondencia, reciprocidad y principio básico de la pedagogía de la diferencia. La relación dialógica. La relación que establece uno con el otro. Siguiente, potenciar aprendizaje. Seguimos muchas veces hablando de establecer el objetivo.
A veces se habla del aprendizaje esperado, así como un referente a alcanzar. Vamos a potenciar que vaya guiando el referente para construirnos en el marco de nuestra práctica docente. Finalizo planteando, el niño aprende y se da cuenta de ello, principio básico de la mediación pedagógica. No es suficiente, retóricamente yo puedo trazar, sí, no margino, no excluyo, son acciones discursivas, base de un planteamiento, de una pedagogía que permita sobre todo establecer contenidos, relaciones dialógicas, de respeto, éticas. Seguimos, por favor. Principios de la pedagogía de la diferencia. Aprendizajes para la convivencia. Otro dato, Hay posiciones teóricas que nos llevan a coexistir. Y pareciera que dicen, estamos juntos, sí. Pero estar juntos no quiere decir convivir, Es que ya están incluidos los niños. El estar incluidos no quiere decir que estén en el mismo espacio. Incluso en esos espacios se generan proyectos más amplios de una exclusión más fina, que la oculta la misma política pública, y que el maestro tiene la obligación de poder desterrar, porque el principio ético del maestro es fundamentalmente no el respeto a la diferencia, Algunos dicen, el diferente genera mucho miedo, ¿sí? Mucho miedo. Es que requiere tu respeto. No lo respeten, No requiere. Una persona con una preferencia emocional y sexual, él es homosexual, con su respeto o sin su respeto. ¿Qué es lo que busca? El nivel de relación de convivencialidad. Desde la teoría social francesa nos habla mucho de la convivencialidad. Y desde el proceso de la convivencialidad podemos trazar en la diferencia y para la diferencia. La diferencia no es ningún problema, maestros. La diferencia es una virtud. Y en ese marco establecemos la conformación de un proyecto educativo diferente. No es el carácter moral bueno o malo, mejor o peor, diferente. Y es ahí donde ustedes, maestros, el estar aquí, hacen la diferencia de muchos otros que no está en su mente poder seguir un proyecto de esta naturaleza. ¿Sí? Seguimos, acciones intencionadas, una planeación intencionada. Y la intención viene desde la problematización que hacemos de nuestra práctica docente. Pensar en una problematización de todo está mal y yo lo voy a mejorar, cuidado, porque probablemente la situación esté en la concepción que yo como maestro tengo de esa realidad. Y es ahí donde vemos un debate dentro de las lecturas, dentro de las referencias conceptuales. El día de hoy la política pública, por ejemplo educativa, habla mucho del colaboracionismo, de la cooperación. Miren, ha pasado participacionismo, ha pasado integracionismo, ha pasado asimilacionismo. Miren, la retórica es fundamentada en acciones de política pública. El problema no es ese, el problema es establecer un marco de una pedagogía solidaria a la orientación y a la intencionalidad de una mediación pedagógica del docente. Siguiente, por favor. Vamos cerrando ya. Y estos son los elementos. 15 de mayo se aprueba la reforma al artículo 3, que arroga finalmente una reforma autoritaria, donde ustedes, maestros, estuvieron en serio riesgo. Y no solo ustedes, el día de hoy nosotros estamos en serio riesgo. ¿Qué implica? Educación y dignidad de las personas, enfoque de derechos humanos, respeto a todos los derechos, la cultura de paz y la... Son citas textuales, ¿Y qué es esto? Principio básico de una pedagogía orientada hacia la diferencia. Y es
donde finalmente establecemos los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género, una orientación integral. No pierdan de vista esta visión. Y cada una de las líneas que aquí se han manifestado dentro de la unidad 94 tiene ese principio. No perdamos de vista que problematizar nuestra práctica es el principio de una transformación. No se da por definición, no se da por la atención a, se da por el principio de, dice uno de los autores, pensar en la individuación. Le pregunto al niño quién es para comprenderme quién soy yo. Cuando llega un niño con alguna discapacidad a su aula, ¿qué dice? ¿Qué voy a hacer? No hagas nada, maestro. El niño aprende contigo, sin ti o a pesar de ti. ¿Qué establece? Conforma, construye, argumenta, proyecto de ser docente. Construye, proyecta y transforma tu práctica docente. Y es ahí donde pasamos a la siguiente. Convivencia humana, cito puntualmente, artículo 3, los diferentes incisos que esto nos marca, diversidad cultural, fraternidad e igualdad de derechos de todos. Por eso 1990, la Declaración Mundial, nos va a llevar al paradigma de aprendizajes. ¿Cómo? Construyendo procesos de transformación docente. ¿Cómo? La mediación pedagógica. No es suficiente discursar, no es suficiente manifestar toda una gama de referentes de tipo conceptual si no lo vinculamos a ese proyecto de práctica docente. Cierro planteando, ¿será intercultural? Cito puntualmente, textualmente, al promover la convivencia entre las personas, comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Ya estableceremos, seguramente habrá algunos documentos en línea, uno de ellos podemos ponerlo a su disposición, donde debatimos, y así lo llamamos el libro, la educación inclusiva, un debate necesario, en donde lamentablemente el reduccionismo de ella nos ha llevado a pensar en ese contexto. Está en línea, lo podemos poner a su disposición en una asociación de esta unidad con una universidad, la Universidad de Educación de Ecuador, y lo conformamos y lo circulamos. Por mi parte es todo. Siguiente lámina. Muchas gracias, maestro.